Estamos en el día lunes 10 de agosto del año 2020. Gracias por iniciar la semana informándose con Noticiero Hechos. Vamos a las informaciones de las últimas horas. Tenemos noticias nacionales e internacionales. Todo lo que usted necesita saber se lo vamos a informar en los próximos minutos. Pero antes vamos a saludar a Célida Magaña. Célida, buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes, feliz inicio de semana. Como siempre, un gusto poder acompañarles en una nueva emisión de Noticiero Hechos. Vamos a comenzar de inmediato con nuestros titulares. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. El Salvador ya sobrepasa los 20.800 casos confirmados de coronavirus y se reportan 563 personas fallecidas. Más de 1.400 pacientes están en estado crítico. El gobierno asegura que se apegará a la resolución de la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, por la falta de acuerdos con la Asamblea Legislativa, lo más probable es que la apertura total de la economía sea a partir del próximo 24 de agosto. Salud pide a la población no bajar la guardia con las medidas sanitarias para evitar contagios. Le contamos en qué consiste el nuevo plan de gobierno que incluye el proceso de carnetización de inmunidad a las personas recuperadas de COVID-19. Las clases en las escuelas y colegios privados continuarán de forma virtual. Las autoridades aseguran que el reinicio presencial de las clases dependerá del avance de la pandemia en el país. En el ámbito internacional, el gobierno de Guatemala anunció que hay un decrecimiento en el número de casos de COVID-19. Le contamos cómo avanza la reapertura económica en el vecino país. Tenemos a los equipos de Noticiero Hechos. La periodista Carla Goches en unos minutos nos va a informar sobre las declaraciones del ministro de Hacienda referente a la asignación presupuestaria de 250 millones de dólares. Incluso en este momento la Asamblea Legislativa está reunida, la Comisión de Hacienda. Así es, y más adelante también el periodista Enrique López nos va a compartir el reporte de qué piensa la población, porque recogió algunas opiniones después de las declaraciones que diera el presidente de la República con nuevas medidas anunciadas el día de ayer. Iniciamos con los hechos de las últimas horas. En una cadena nacional, el presidente de la República habló de diversos temas, resoluciones de la Sala de lo Constitucional, además medidas económicas y también 7 puntos, 7 iniciativas que implementará el gobierno para disminuir el avance del COVID-19. Una reapertura ordenada es lo que espera el gobierno para el próximo 24 de agosto. Esto luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el decreto ejecutivo número 32. Pese a las críticas, el mandatario aseguró que su gobierno acatará la sentencia y reiteró que seguirán luchando contra la pandemia del COVID-19. Aquí está la legislación. Ya la negoció otro gobierno con otra asamblea legislativa y está vigente. Ellos lo que quieren es que negociemos con Parker, con Norman, con sus jefes. Darle el poder a sus amos. Eso es todo. Porque si el tema fuera legal, aquí está la ley. Aquí está la ley. Artículo 139. En caso de epidemia o amenaza de ella, el órgano ejecutivo, no el judicial, no el... Perdón que lo repita, pero para que les quede claro a los salalivers. El órgano ejecutivo en el ramo de la salud pública, es decir, el Ministerio de Salud, podrá declarar zona epidémica sujeta a control sanitario cualquier porción del territorio nacional. También dijo que a pesar de recibir constantes críticas y señalamientos, no se van a detener. Más bien, anunció 7 medidas para enfrentar la emergencia del nuevo coronavirus. Entre las que están más de 1.000 camas para pacientes con COVID-19 en el Hospital El Salvador y la red hospitalaria. Toma de muestras de COVID-19 aleatorias en plazas y centros comerciales en los diferentes municipios del país.
entregas de kit de medicamentos domiciliares a pacientes que se identifiquen con la enfermedad, la creación de clúster, es decir, 10 personas con quienes podrán verse entre sí tomando siempre las medidas de protección, la entrega de paquetes alimentarios, darles un carnet de inmunidad a pacientes recuperados, el cual tendrá vigencia 8 meses a partir de la fecha de la última prueba PCR. Y por último, la contratación del 100% de personas inmunoconfirmadas. Se les pagará $500 para acompañar la logística de entregas de medicamentos casa por casa. Vamos a contratar al 100% de inmunoconfirmados que así lo deseen. Es decir, obviamente si alguien me dice, no, yo no quiero que me contraten, yo tengo mi empresa o yo soy arquitecto, no importa, no es obligación. No hay dictadura en El Salvador. Pero vamos a contratar al 100% de personas que hayan superado el COVID con prueba PCR que lo confirme o con prueba de, ¿cómo se llama? De anticuerpos que se haya hecho para donar. Por ende, si usted ha superado el COVID y quiere ser contratado, va y done plasma. Una buena forma de fomentar la donación de plasma es que lo vamos a contratar. Va a tener un empleo que lo vamos a tener por el resto de la pandemia, ojalá dure poco, pero si dura más, pues va a tener empleo ese tiempo. En cuanto al manejo del Hospital de El Salvador, manifestó que la primera fase se encuentra en su máxima capacidad y la segunda ya está funcionando, por lo que esperan en las próximas semanas finalizar el ambicioso proyecto en salud con la tercera fase. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y a continuación vamos a mostrarles el mapa de riesgo que ha puesto a disposición el gobierno en la última actualización del sitio web oficial, y este va de acuerdo a los colores. Se clasifica la vulnerabilidad de las diferentes zonas del país. El color verde significa un riesgo bajo, mientras que el color amarillo es de riesgo medio, el naranja es alto, mientras que el color rojo es un riesgo muy alto, de acuerdo a las opciones. Y esta es información que está en este momento, así la última actualización del mapa que se tiene de los diferentes municipios del país. Por ejemplo, en la zona norte hablamos de los departamentos de Chalatenango, por ejemplo, Morazán, la zona norte también de La Unión, posiblemente algunos municipios de Cabañas son los que están en mayor parte de color verde. Esos municipios, por lo menos a esta hora, son de menor riesgo de acuerdo al avance y la presencia del COVID-19. Los de color rojo son donde está el riesgo muy alto. Ahí, si observamos, principalmente son los municipios que tienen mayor cantidad de población, cabeceras departamentales y, por ejemplo, San Salvador, municipio, y también los municipios que lo rodean, municipios aledaños, prácticamente la mayoría están de color rojo, a excepción de Ayutuxtepec. Y seguimos con más información, porque durante la cadena nacional, la ministra de Educación, Carla de Varela, reiteró que las clases continúan desde casa en el sistema público y también privado hasta que el Ministerio de Salud determine que no existe riesgo de contagios en centros educativos para poder regresar. La ministra además lamentó la muerte de 47 docentes a causa del COVID-19. Reiterarle a las familias salvadoreñas que las escuelas van a permanecer cerradas. ¿Por qué? Porque la evolución de la pandemia no nos permite tomar semejante responsabilidad. Y es solamente el Ministerio de Salud quien nos va a decir cómo y cuándo. No quiere decir que no estemos listos, tenemos un protocolo. Pero creo que sería un atentado y sería una irresponsabilidad abrir las escuelas en este momento. Hemos tenido que lamentar el fallecimiento de 47 docentes al día de hoy. Imagínese usted si tuviésemos abiertas las escuelas. El Ejecutivo y el Legislativo siguen sin lograr acuerdos para enfrentar la pandemia del COVID-19 en el país.
A pesar de no lograr consenso, el gobierno asegura que acatará la resolución de la Sala de lo Constitucional. Ellos no pueden sentarse a encontrar una solución, pero condicionadas las cosas. Así de claro fue el secretario jurídico de la presidencia, Ernesto Castro, ante la falta de acuerdos que han tenido con los diputados de la Asamblea Legislativa para trabajar en cuanto a la emergencia de la pandemia del COVID-19. Hablar de un nuevo acercamiento entre ambos sectores es por hoy muy incierto. Pero nosotros no podemos estar hablando, por ejemplo, de un plan 10-4 o de un plan municipio inteligente. O sea, debemos de basarnos en los datos del Ministerio de Salud. Si ellos están dispuestos a basarnos en eso, nosotros por supuesto que nosotros estamos para entender y para llegar a las soluciones que el país necesita. No es lo que nosotros queremos, no es un capricho del Ejecutivo, es las necesidades de la población. No dejó pasar por alto la resolución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional al decreto número 32, que regulaba las etapas de la reapertura económica. Nosotros vamos a acatar tal como hemos acatado todas las resoluciones de la Sala, sin excepción. En cuanto a las 7 medidas anunciadas por el gobierno, espera que estas puedan dejar resultados favorables. Con imágenes de Ever Ábalos, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Cosas buenas que no sabías. Ante una incapacidad o invalidez, cuentas con nosotros. En Confía tienes un seguro de invalidez que te protege. AFP Confía. Seguimos con más información de las últimas horas. De acuerdo al ministro de Salud, en 14 días se habilitará de nuevo el transporte colectivo, pero se van a ejecutar acciones para verificar el cumplimiento de normas sanitarias en autobuses y también en mercados. Detalles a continuación con la periodista Tatiana Funes. El próximo 24 de agosto se habilitará nuevamente el transporte colectivo, de acuerdo a lo explicado por el titular de Salud, Francisco Alaví. Una vez finalicen los efectos del decreto ejecutivo 32, el gobierno no tendrá un mecanismo jurídico para restringir la movilidad de los salvadoreños. Ahora, con el transporte, esto es evidente, al quedar el día 23 sin efecto el decreto, pues no es lo recomendable, pero en ese momento, ante no haber una existencia de otra normativa, pues se implementaría el transporte. El ministro agregó que se implementarán controles para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias al interior de los autobuses. Nosotros tenemos ya un equipo multidisciplinario, sobre todo por unidades de salud, el cual pues se van a trasladar al territorio para desarrollar controles. ¿Qué controles vamos a desarrollar? Identificación en los puntos de paradas de buses, identificación dentro de las áreas como mercados, para que se trate de cumplir, las recomendaciones. ¿Y por qué digo que se trate? Pues nosotros solo vamos a poder recomendar. En cuanto a la carnetización de las personas que se han recuperado de la pandemia de coronavirus y su contratación por el gobierno ante la falta de una evidencia científica que respalde la inmunización de los pacientes recuperados, agrega que el programa que ejecutarán será de corto plazo y si se da una reinfección, se tomarán otras medidas. Así como no existe evidencia científica de la inmunidad, que todavía está en estudio, y eso es bien importante aclararlo, el tiempo en el cual se va a implementar son 8 meses, como lo anunciaba ya en la cadena el presidente. Ahora, esto está sujeto a posibles cambios en base a la evidencia científica que se vaya obteniendo. Dentro del territorio y de los pacientes que presentan la enfermedad ya confirmada, no hemos identificado casos de reinfección. Pacientes que de alguna manera desarrollaron la sintomatología, pero que su prueba no se realizó porque se fueron inminentemente por su clínica, no podemos hacer esa certificación porque eso pondría en riesgo si el caso no hubiera sido por coronavirus. El titular de Salud hace un llamado a la población a no bajar la guardia y continuar con las medidas de prevención del coronavirus, que a la fecha ha cobrado la vida de más de 560 personas. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y diversas reacciones han surgido tras la cadena nacional en la que el presidente de la República, Nayib Bukele, habló de la reapertura económica y de la ejecución de un nuevo plan. El periodista Enrique López nos tiene más información. Adelante, Enrique, buenas tardes.
El Ejecutivo ha decidido acatar la resolución de la Sala de lo Constitucional al declarar inconstitucional las 7 fases de la reapertura económica. Pero el día de ayer, en cadena nacional, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció 7 puntos importantes para una reapertura segura. Hemos consultado a la población cuál es su opinión al respecto y esto fue lo que nos dijeron. La verdad que son bien acertados, la verdad que el presidente está pensando en toda la población, ¿verdad? En general, ricos y pobres, ¿va? Pero la última palabra quizás la tiene la población, ¿verdad? Acatar las recomendaciones y... No me parece bien, pero ¿qué se va a hacer? ¿Por qué no le parecen, madre? Porque, bueno, dice que van a... le dan chance a todas las personas que salgan. Sin embargo, hay cierto desacuerdo en la implementación de clúster o grupos de 10 personas que se pueden visitar mutuamente, ya que a criterio de los salvadoreños entrevistados, esto puede incrementar la curva de contagios del coronavirus. Todo va a depender de las personas, ¿verdad? Cómo se cuiden y el amor que tienen a la familia, ¿verdad? Que este país no se puede detener, siempre debe seguir adelante. Con la mano. Tal vez alguna anda pues con el virus, ya la transmite a las otras 9, ¿verdad? Nosotros como cultura salvadoreña considero que no estamos todavía preparados para este tipo de medidas, ya que, bueno, al salir a la calle por alimentos, por medicinas, nos damos cuenta que mucha gente no respeta el distanciamiento social, mucha gente no utiliza la mascarilla adecuadamente y este tipo de medidas es un arma de doble filo. Además, cierta parte de la población dice desconocer las medidas anunciadas por el mandatario salvadoreño. Algunos no sintonizaron la cadena nacional u otros solamente la sintonizaron de forma parcial debido a lo prolongada que fue la transmisión por parte del presidente Nayib Bukele. Compañeros, bueno, esta es la información que he logrado recabar durante esta mañana, parte de las reacciones sobre estas medidas, estos 7 puntos que fueron anunciados por el presidente Nayib Bukele para una reactivación de la economía de forma segura. Con esta información, yo regreso con ustedes. Gracias, Enrique. Vamos con información en desarrollo porque las cabinas de pruebas del COVID-19 llegaron hasta San Francisco Gotera. El periodista Bennett Castillo de nuestra aliada Morazán TV nos tiene el reporte. Adelante, Bennett. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros allá en estudios. Así es, efectivamente nos encontramos en el departamento de Morazán. Informarles que el Ministerio de Salud ha trasladado las cabinas móviles para realizar pruebas de COVID-19 en este departamento del oriente del país, específicamente en la plaza pública San Francisco de la ciudad de San Francisco Gotera, cabecera departamental. Escuchemos las palabras de la directora regional del Ministerio de Salud sobre estas pruebas que se están realizando en este municipio. Como Ministerio de Salud hemos traído a la población de Morazán la cantidad de 300 pruebas para que podamos tamizar a todo aquella persona que quiera hacerse la prueba de COVID-19. Bueno, acá vienen, como tenemos un cupo limitado de 300 pruebas, se les entrega un ticket, ¿verdad? Un número. Y luego hacen la fila para que se les pueda llenar el bijepe, se les entrega el tubo y luego suben a la cabina para que se le pueda realizar el hisopado. Posteriormente, esa persona ya solo queda pendiente de que se le notifique su resultado. Asimismo, informarles que la directora del Ministerio de Salud de la región oriental también habló sobre el seguimiento que se les da a las personas de presentarse positivas de esta enfermedad del COVID-19. Si en este caso esa persona sale positiva, se le llama por teléfono y se coordina con esa persona para que pueda recibir el tratamiento para los síntomas de COVID. Posteriormente se le entrega a su casa, se le indica también todas las medidas que en su casa debe de tomar con su familia para que pueda disminuir el riesgo de contagio a la familia y también que tenga un aislamiento de 14 días obligatorio en su casa. Esta era la información que teníamos a estas horas de la tarde. Regreso a la señal a los estudios. Buenas tardes, Bennett. Gracias por tu reporte. Desde Morazán continuamos con más.
Y el ministro de Hacienda se refirió a la reapertura económica y los fondos para enfrentar la emergencia y la recuperación económica del país. La periodista Carla Goches nos tiene más información al respecto. Adelante, Carla, buenas tardes. Buenas tardes. Así es, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que está a la espera de la invitación por parte de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa para dialogar sobre la asignación de los 250 millones del BID y de los 20 millones del Banco Mundial. Nosotros tenemos pendiente este día de llegar a la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa a discutir sobre la asignación presupuestaria del crédito que se ratificó el domingo 2 de agosto. Teníamos previsto realizar la discusión en la semana, pero no fue posible. Yo he mostrado mi disposición para ir y dar las explicaciones junto a mi equipo de trabajo. Esperamos la ratificación de los 250 millones del BID más los 20 millones del Banco Mundial, que es un crédito que ya tiene ratificación y solo está a espera de la asignación presupuestaria, que no pudo ser votada el domingo pasado también, que se ratificó el crédito de 250 millones del BID. Básicamente los dos créditos por 250 y 20 más están en las cuentas del BCR a espera de ser asignados en el presupuesto. Además se refirió a la resolución de la Sala de lo Constitucional en la que el decreto ejecutivo número 32 quedó sin efecto. Según el funcionario, el plan del gobierno para la reapertura económica quedará solamente como recomendación. Como ministro de Hacienda, yo le he dicho que a mí me gustaría que la economía estuviera abierta, pero una cosa es lo que a mí me gustaría como ministro para generar recaudación y otra cosa también es jugar con la vida y la salud de los salvadoreños. Con la resolución de la sala, como bien lo decía el presidente, muchas de las medidas que se habían planificado en la reapertura económica ahora quedan solo como recomendaciones. Pero es necesario que nuestra población también, nuestros empresarios también, valoren más la vida por sobre los temas económicos. Es por eso que el gobierno además realizó el plan de los 7 puntos, en lo que solicitó a la población seguir con todas las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19, con todas las recomendaciones que dio el presidente de la República, Nayib Bukele, en cadena nacional. Esta es la información que tengo para compartir con ustedes. Regreso la señal. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carla. De hecho, seguimos hablando de este tema porque este día se instaló la sesión plenaria extraordinaria para conocer la solicitud del gobierno para la asignación de los 250 millones de dólares de este préstamo del BID para atender los efectos de la pandemia del COVID-19. La plenaria terminó, se instaló la comisión, pero hace aproximadamente 5 minutos terminó la reunión de la Comisión de Hacienda y han acordado reunirse hasta el día de mañana a las 10:30 de la mañana y han convocado al ministro de Hacienda, de Salud y también al de Agricultura. En primer lugar, tratar de ordenar toda la estructura de transparencia que tiene que tener el manejo de estos fondos, puesto que no son 5 centavos, son miles de millones de dólares. Por lo tanto, nosotros antes de dar cualquier paso adelante, tenemos que tener la plena seguridad de que este comité ya está integrado, que este comité ya está juramentado para su funcionamiento. Revisando el documento, los documentos que nos acaban de ingresar y revisando el decreto 608, pareciera ser que los expedientes vienen desnudos, con falta de información. Vamos a actualizar ahora los casos de COVID-19 en El Salvador, que dicen los datos oficiales. A la fecha se han confirmado 20.872, hay 9.720 recuperados, lamentablemente 563 fallecidos, además hay 10.589 activos y 21.975 sospechosos.
Y vamos a más información de este día porque el ministro de Gobernación, Mario Durán, y el director de Correos de El Salvador, Franklin Castro, realizaron el lanzamiento de la plataforma en línea Market SB, una herramienta digital para impulsar el comercio de emprendedores, micro y pequeños empresarios salvadoreños, en la que se distribuirán productos tecnológicos, artesanías, bisutería, calzado, libros, entre otros. Que es una plataforma de comercio electrónica abierta a las 24 horas del día y los 365 días del año. Proporciona herramientas tecnológicas y comerciales necesarias para que los emprendedores pequeños y medianos abran sus tiendas en línea y puedan vender sus productos. Cabe destacar que nosotros ya tenemos 2.000 productos en línea y ni siquiera había sido lanzada la Market. Nosotros ya tenemos ventas en la Market y ni siquiera había sido lanzada la Market. Solo se escribe Market en el buscador, aparece la página Market SB, aparece la página, ustedes ingresan y los productos se despliegan de manera fácil. Es una plataforma bastante sencilla de utilizar, tiene bastantes innovaciones como el Zoom que ustedes ya podían ver, ustedes pueden analizar el producto antes de comprarlo, que es una plataforma de comercio electrónica abierta a las 24 horas. Vamos a un corte, regresamos en unos minutos con más hechos de las últimas horas. Las lluvias de las últimas horas dejaron estragos en varias zonas de la capital. Los detalles en el siguiente resumen. Las fuertes lluvias registradas en la tarde-noche del domingo en algunas zonas del territorio nacional causaron estragos. En la colonia La Coruña, condominio La Coruña, calle El Sunza, las fuertes lluvias ocasionaron la caída de la rama de un árbol centenario sobre 3 vehículos y una vivienda. Los afectados aseguran tener años solicitando ayuda a la alcaldía para que intervenga y tome medidas de protección para los habitantes de esta zona. No, aquí andamos los documentos que hemos ido a la alcaldía, hemos hablado, hemos tenido reunión con el alcalde actual y hasta el momento solamente cuando hay campañas vienen. Y tenemos como 20 años de denunciarlos, pero ellos no le ponen importancia, no sé por qué. Hasta que pase una desgracia van a tomar las medidas que deben de ser. Nos ha roto tuberías, los suelos, las raíces han fregado todo y ahora se cae la rama y fregó una camioneta y un carro. También en el túnel del Boulevard del Ejército, conocido como túnel de la Fuerza Aérea, la acumulación de aguas lluvias y posibles tragantes tapados obstaculiza el paso vehicular. Imágenes de José Delgado, Noticiero Hechos, Melissa Galicia. ¿Congestión nasal? Toma Alerfin en sus 4 presentaciones. Fin a las alergias con Alerfin. Presenta. ¿Qué dice el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente? Para las próximas horas se espera hoy un día muy caluroso en la zona costera y oriental también, mientras que para esta tarde y también para la noche se tendrán tormentas al centro y occidente del país, según el pronóstico de las autoridades. Continuamos con más. Así es, Raúl, y para seguir conociendo qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del clima para las próximas horas, nos estamos enlazando con el meteorólogo Amídes Figueroa hasta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que nos tiene la información. Adelante con el reporte. Buenas tardes. Saludos desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estas son las condiciones para este día. Estamos observando en la cuenca Pacífico la tormenta tropical Élida, que estamos esperando que se transforme en huracán en las próximas horas. El rumbo que llevará la tormenta es hacia el noroeste, por lo cual no estará influenciando directamente a El Salvador. Por la parte del Pacífico también estamos observando un disturbio que se observa muy alejado del Caribe y por lo tanto tampoco estará influenciándonos directamente a El Salvador. Con respecto a nuestra región, estamos observando una onda tropical que estará cruzando en El Salvador para hoy en la tarde y en la noche, la cual nos estará dejando
precipitaciones de moderadas a fuerte intensidad, tipo tormenta, en la zona noroccidental, occidental, centro y oriente del país. Los máximos acumulados estarán presentándose en estas zonas. Con respecto a la temperatura, estamos esperando mucho calor, pues sobre todo para la zona costera y oriental del país, donde estamos esperando hasta 36, 37 grados para San Miguel. Para la zona centro estamos esperando de 32 a 33 grados Celsius y para la zona occidental de 28 a 31 grados Celsius. Con respecto a las temperaturas mínimas, estamos observando que también será una noche cálida, porque estaremos observando en oriente de 26 a 27 grados como mínima. Para la zona central, 22 a 21 grados y para la zona occidental, de 20 a 21 grados. La zona costera siempre se mantendrá cálida, aunque sea durante la madrugada. Estas serán las condiciones del tiempo para este día. Congestión nasal. Toma Alerfin en sus 4 presentaciones. Fin a las alergias con Alerfin. Presentó. Y en más información, en las últimas horas se registraron 2 accidentes de tránsito. El primero fue en la carretera que conduce a Quezaltepeque, en el kilómetro 19,5. En este lugar, 3 vehículos colisionaron. Según testigos, la causa de ese accidente se debe a que en la carretera había una persona atropellada y el causante supuestamente huyó de este lugar, mientras que un vehículo se detuvo para evitar atropellarla nuevamente. Sin embargo, 2 automotores más le impactaron en la parte trasera. Horas más tarde, un segundo accidente se registró en la 25 Avenida Sur y también la calle Ferrocarril. Aquí un microbús del transporte de personal que se incorporaba a la 25 Avenida Sur impactó con una camioneta que circulaba de sur a norte en esta misma avenida. Sin embargo, aquí solamente hubo daños materiales. Y el periodista Ingmar Batres se ha desplazado hasta la zona de San Luis Talpa, donde está realizando una investigación para verificar cómo están sobrellevando la pandemia del COVID-19 las personas que ya están afectadas con insuficiencia renal. Adelante, Ingmar, con el informe. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en el municipio de San Luis Talpa, en La Paz, específicamente en el cantón Amatecampo Establo. Lo que estamos haciendo acá, pues le mostraremos en la siguiente emisión de Noticiero Hechos la historia de Juan Enríquez, un hombre de 58 años que ya tiene casi una década viviendo con insuficiencia renal y cómo la pandemia pues ha cambiado su estilo de vida y también a cuidarse para no ser una víctima más de este coronavirus. Lo cierto es que también hablamos con el alcalde municipal y nos explicó la situación que no solo se vive en este lugar, sino también en otros puntos del municipio, específicamente en la zona de Loma de Gallo, donde está ubicada la ex fábrica Quimagro. Bueno, le estaremos dando este y otros detalles acerca de la situación acá en San Luis Talpa, de cómo viven las personas con insuficiencia renal en medio de la pandemia por el COVID-19. Más detalles en la siguiente emisión del Noticiero Hechos. De momento regreso a la señal del set principal. Buenas tardes. Cosas buenas que no sabías. Cuida a los que amas en caso que faltes. En Confía tienes un seguro de sobrevivencia que protege a los tuyos. AFP Confía. En otros temas, este día se conoció de la juramentación de la nueva directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Se trata de Mónica Ayala Guerrero, quien recientemente se desempeñaba como la directora nacional de medicamentos. Ese cambio se hizo efectivo tras la renuncia de Delmi Cañas, quien dejó esta dirección del IS a finales de julio pasado. Ella había sido juramentada en enero de este año 2020. Vamos a un corte y ya regresamos. Muy buenas tardes, iniciamos nuestro recorrido a nivel internacional comentándoles que Honduras se aproxima ya a una segunda semana de la reapertura de labores del transporte público, esto tras 4 meses de suspensión. Johnny Quito, periodista de la RNA, se encuentra en las principales calles de este país y nos comenta. Johnny, buenas tardes. Y es que a eso de las 7:30 de la mañana se dio inicio a esta
reapertura inteligente en un 50% de su capacidad en el transporte público interurbano, tomando en cuenta de que la inversión a primera instancia está valorada en más de 1.000 empiras en cada unidad. Esto conlleva lo que es el gel antibacterial, el líquido desinfectante y también todo el plástico que se utiliza para evitar de que estas unidades lleven más del 50% de su capacidad de los pasajeros. Asimismo, Graciela, comentarle también que nos trasladamos al Aeropuerto Internacional de Toncontín junto a mi compañero Isaac Alcerro para conocer sobre el accionar del mismo, ya que el 17 de agosto se estará realizando la reapertura inteligente. Y un dato interesante que quiero comentarles es de que no va a haber despidos por parte de familiares hacia las personas que viajan al interior del país y hacia otros países. Pues se espera que para el 17 de agosto esté funcionando de la mejor manera el Aeropuerto Internacional de Toncontín en su 75% de capacidad. Y ahora nos vamos a ir al país vecino y nos vamos a enlazar con la periodista Viviana Vázquez. Viviana, coméntanos cómo se encuentra esta reapertura económica versus el número de casos. Hola, ¿qué tal amigos de la red Almavisión? Un gusto saludarles. Un saludo hasta los colegas de El Salvador. Vamos a actualizar los datos y como tú me hacías la pregunta, ¿cómo avanza la reapertura económica en nuestro país versus la cantidad de casos de COVID-19? Quiero comentarte que hasta el momento el gobierno de Guatemala pues está trabajando bajo la metodología del semáforo, aplicando un color ya sea rojo con alerta máxima o color naranja como una alerta intermedia. Hasta el momento Guatemala reporta a 169 municipios en color rojo, es decir, que el 50% de la población guatemalteca está viviendo bajo un riesgo porque se están contabilizando 25 casos de COVID-19 por cada 100,000 habitantes. Los casos, por supuesto, que van en incremento y de la mano también estamos viviendo la reapertura. Asimismo, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, ha dado a conocer que Guatemala va a vivir pues esta reapertura durante esta y la próxima semana. Es decir, de que los comercios continúan habilitados, no hay prohibición de la libre locomoción, los guatemaltecos pueden viajar sin ningún problema de manera interdepartamental. Asimismo, el toque de queda continúa extendido, entra en vigencia a partir de las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana del siguiente día. Muchas gracias, Vivian, por la información. Así las cosas en Centroamérica. Hablemos de uno de los países que tiene más contagios de COVID-19, Estados Unidos, y es que recientemente algunos funcionarios de California revelaron que problemas técnicos en el sistema de procesamiento de datos de pruebas de coronavirus generaron resultados insuficientes que erróneamente indicaron un cambio positivo en la dirección de la batalla contra el COVID-19. Pero a pesar del inesperado contratiempo, hay algunas señales positivas. Esperamos que el defecto de entre 250.000 y 300.000 registros se resuelva, dándonos una idea del número total de pruebas retrasadas. Han habido problemas con los datos informados por el Estado y que ha llevado a un recuento insuficiente de nuestros casos durante posiblemente 2 semanas. Así parte de nuestro primer recorrido. Nos vemos más adelante. Virogrip está unido contigo en la esperanza, pero por ahora lo mejor es cuidarnos con distanciamiento social. Virogrip, tratamiento para gripe y tos, presentó. Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. Hoy vamos a conversar con el doctor Mario Gamero, quien es infectólogo, y precisamente es para abordar un poco la temática, lo que mencionaba ayer el presidente de la República con la sugerencia de los denominados clústeres y también la evolución que ha tenido la pandemia del COVID-19 en el territorio salvadoreño. Doctor, bienvenido a Noticiero Hechos y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Sí, realmente es un tema muy interesante, lo desarrollado el día de ayer por el presidente. En una nueva estrategia. Recordémonos que hemos estado realizando una estrategia del martillo y la danza. Es decir, el martillo
significa las medidas duras, estrictas, y la danza significa la salida hacia los mercados, hacia los comercios, hacia los restaurantes, etc. Entonces hay una estrategia la cual en estos momentos políticamente no se ha podido ponerse de acuerdo cuál de las dos es la más conveniente a nuestro país, y se ha recurrido a los clústeres. Los clústeres serían beneficiosos en el sentido de que se va a contratar o se va a utilizar personas que son negativas para la prueba del COVID. De tal manera pues que en diferentes oficinas, en diferentes actividades y en diferentes partes de la población podría haber una reunión de 10 a 12 personas, las cuales en determinado momento estarían seguras de que no van a transmitirse entre una y otra la enfermedad o el virus. Y esto sucedería replicándose en diferentes, digamos, empresas o en diferentes instituciones. De tal manera pues que esta estrategia, que me parece a mí que es muy importante y que podría en determinados momentos dar un resultado importante en la disminución de casos de COVID en la curva. Esperamos de que así sea, que esto pues sea una realidad y que sea positivo de esta medida. Llama un poco la atención cómo van a funcionar estos clústeres, doctor, porque el presidente decía que se trata de formar grupos de un máximo de 10 personas para que podamos empezar a tener, digamos, esta convivencia que no hemos tenido durante los meses anteriores. Sin embargo, queda la duda, si hay una persona que de todos modos sale a trabajar, que es la persona encargada de salir del hogar o que lo está haciendo por cualquier tipo de necesidad o porque no puede hacer teletrabajo, esta persona de igual manera puede traer el virus, puede ser asintomático y puede contagiar a estas otras 10 personas que formarían parte del clúster, ¿o no, doctor? En realidad no puede ser eso, porque si usted tiene la prueba negativa, la prueba de la polimerasa en cadena, transcriptasa reversa es completa, si usted tiene la prueba negativa no es ningún problema, porque usted puede ir perfectamente a su casa con seguridad y regresar al sitio de trabajo, puesto que si usted está negativa y llega a su casa y hay alguien ahí que pudiera en determinado momento ser sintomático o asintomático, esta persona con mucha dificultad se podría contagiar de la enfermedad. O sea, no es posible si ya se tiene la prueba negativa, a menos de que haya sido una prueba falsa negativa, pero la seguridad existe de que esta persona no va a contagiar ni se va a dejar contagiar por otras personas, cuando es una prueba negativa. Y si no hay una prueba, doctor, que también es lo que mucho está ocurriendo, muchas personas de hecho dicen, no me he podido hacer la prueba porque ya llamé incluso a este número que ha habilitado el gobierno, ya hablé de mis síntomas y me tratan como sospechosa, pero no necesariamente se le ofrece hacerle una prueba. Es decir, esta persona no puede tener la certeza de si estuvo o no positiva. Sí, la verdad es de que la persona que se va a elegir para este tipo de actividades tiene que ser una prueba negativa completamente. Y por otro lado, debe del Ministerio de Salud proporcionar todas las facilidades para que estas personas que van a entrar a este tipo de actividades en clústeres tienen la facilidad de una prueba y demostrar completamente que son negativos. De esta manera sí va a resultar efectivo esto, pero no se puede en base a una especulación de que la persona pudiera ser negativa y no se le hace la prueba. Esto sí sería un error tremendo, porque de esta manera no se podría asegurar, digamos, la no contagiosidad entre ellos. Doctor, también hablaba el presidente de entregar un carnet de inmunidad que pues le estaría dando, digamos, a esta persona la certeza que durante 8 meses, por lo menos, no podría contagiar a otras personas y que además podría tener una fuente de ingreso, un trabajo, decía él. Claro. Ahora, ¿realmente hay estudios científicos que digan que una persona después de haber sido positiva a COVID puede pasar 8 meses sin recontagiarse? Esto habría que demostrarse, todavía no está completamente cimentado, porque lo que se sabe por el momento y algunos artículos o publicaciones han demostrado que la inmunidad probablemente no persista durante toda la vida, sino que efectivos 6 meses por lo menos de cobertura, por lo menos 6 meses. Pero bien, esto podría dar hasta cierto punto un poco de seguridad si la prueba es negativa, pues. Pero
que de aquí para allá tendría que haber más estudios, tendría que haber con base científica cuánto tiempo realmente dura una inmunidad, porque es probable que disminuyan los anticuerpos, es probable, pero de eso a que disminuya la efectividad de las defensas de nuestro organismo ante el virus es otra cosa. Pudiera ser que la cantidad de anticuerpos o defensas bajen un poco, pero sigamos siendo efectivos para defendernos contra el virus, porque no solamente tenemos un sistema de defensas, sino que tenemos varios sistemas de defensa en nuestro organismo, lo cual nos hace, digamos, no vulnerables hacia un ataque del virus si nosotros ya tuvimos la enfermedad. Doctor, actualmente, según las estadísticas oficiales, tenemos en el país 20.872 casos confirmados. Estamos hablando de un promedio de 400 casos positivos cada día, por lo menos durante los últimos días. Desde su punto de vista, ¿en qué fase de la pandemia nos encontramos en El Salvador? Bueno, en estos momentos estamos en una fase 3. Estamos esperando que no pase a más, esperamos, ¿verdad? Porque el problema sería que la cantidad de casos rebasara totalmente los hospitales. Eso sí es un problema serio, ¿verdad? Entonces, deberíamos de estar nosotros en estos momentos ya realizando quizás mayor cantidad de pruebas, porque la cantidad de casos es proporcional al número de pruebas. Si solo se hacen 2.500 o 2.000 pruebas, lógicamente vamos a tener un resultado como el que se está viendo. Pero si se hacen 5.000, 10.000 o 15.000 pruebas diarias, eso cambiaría completamente el panorama y tendríamos una visión clara de cuántas personas están infectadas en este país o cuál es la proporción de personas infectadas. Claro, y de hecho en países como España, doctor, hay estudios que dicen que el subregistro podría ser incluso 10 veces más de la cantidad de casos positivos que tienen actualmente en el país. ¿Podría ser muy similar acá en el territorio o desde su punto de vista, cuánto más o menos sería ese subregistro de personas positivas? El subregistro podría ser mayor porque recuérdese usted que hay personas asintomáticas, las cuales por no tener ninguna sintomatología no van a ningún centro de salud, no se hacen ninguna prueba y lógicamente estas personas pasan desapercibidas. Estas son las personas peligrosas para la población. Estas son las personas que verdaderamente transmitirían la enfermedad. Pero volviendo al tema, volviendo a la prueba PCR-RT, si es negativa, el paciente significa de que probablemente no va a tener la posibilidad de contagiarse si ha padecido ya la enfermedad y es negativa en ese momento. Pero si la prueba es negativa y la persona no ha adolecido la enfermedad, entonces sí puede tener la posibilidad de adquirirla en la calle. El COVID puede adquirir. O sea, es de doble filo eso. Solo teniendo la certeza y un carnet de que la persona es negativa, tendríamos la seguridad de que ella no va a transmitir la enfermedad a nadie. Es decir, la persona padeció la enfermedad, le hicieron la prueba, salió positiva en ese momento y luego posteriormente es negativa. Esa persona es candidata a un clúster. Pero si la persona es negativa y nunca ha padecido la enfermedad, probablemente eso sería ya un riesgo para las personas que van a estar en el clúster. Doctor, ¿el plasma convaleciente es realmente efectivo? Entiendo que hay países donde ni siquiera están utilizando este mecanismo porque dicen que no hay suficiente estudio científico. Acá en El Salvador se sigue utilizando y vemos la necesidad todos los días de personas que están solicitando ayuda con plasma convaleciente. ¿Está realmente funcionando, doctor? Bueno, en la mayoría de casos sí parece estar funcionando porque casos muy delicados, muy graves, ya intubados y con respirador, han logrado salir adelante con la transfusión del plasma. Probablemente esto va aunado a las defensas propias del organismo del paciente, porque científicamente no se ha demostrado totalmente que el plasma sea 100% efectivo. Eso no está demostrado. Lo que se hace es una medida compasiva, es decir, proporcionarle algún tipo más de ayuda al paciente para que salga adelante de la enfermedad. Pero que esté demostrado 100% de que esto es efectivo, no es así. ¿Ya? Tiene cierta relatividad en cuanto a la efectividad de la enfermedad. ¿Qué expectativas podríamos tener, doctor, en cuanto a la creación de una vacuna y que contemos con esta vacuna acá en El Salvador?
Sí, esperamos de que las gestiones que se haga el gobierno para obtener esta vacuna sean las más efectivas, y en cuanto esté la vacuna aquí, pues lógicamente tendría que ser aplicada a la población, ¿verdad? Es la mejor manera, digamos, de disminuir totalmente la enfermedad en una población. Y con respecto a lo que mencionaba con lo del carnet de la prueba negativa, esto podría servir en determinados momentos hasta para salir del país, porque se va a otro país y en otros países están exigiendo un carnet de negatividad de la enfermedad. Entonces, todo esto es una estrategia complementaria. La vacuna va a venir a disminuir totalmente, digamos, el número de casos, aunque no va a erradicar la enfermedad, no va a erradicar el virus, pero sí va a disminuir en manera importante el número de personas infectadas por este virus. En los últimos días, doctor, también hemos visto algunas publicaciones, incluso de personas que afirman que ya los hospitales empiezan a tener cierto desahogo. Desde su punto de vista, ¿a qué se debe esto? Porque en realidad continúan creciendo las estadísticas. Hay más casos positivos de COVID-19. Sí, en primer lugar, mire, hay varias cosas, varios factores ahí. En primer lugar, entre más pasa la enfermedad, más tiempo pasa, el grupo médico, el personal médico y paramédico tiene más conocimiento de la enfermedad y sabe mejor el abordaje con algunos medicamentos que se están utilizando en las primeras fases de enfermedad. O sea que esta es una patología que debe de ser abordada desde las primeras fases y brindarle al paciente las primeras medidas y las más importantes para evitar que vaya a un hospital. Porque ya el hecho de que la persona vaya a un hospital, esa es una falla prácticamente de la primera atención y de la segunda atención de un segundo nivel. Entonces es importante darle mucha fortaleza a primer nivel, mucha fortaleza a segundo nivel para evitar esta cantidad de casos que sí están en aumento en los hospitales. Y eso lo pueden corroborar ustedes yendo personalmente a ver cómo están las salas de los hospitales. Eso tienen que verlo ahí. Doctor, quiero agradecerle por habernos acompañado en este espacio de Noticiero Hechos y por supuesto que nos mantenemos atentos a la evolución de esta pandemia y la forma en la que sigue afectándonos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a usted por habernos acompañado. Nosotros tenemos más información con Raúl Hernández. Adelante, Raúl. Gracias. Gracias, Celida. Importante entrevista desde el punto de vista médico, cómo se está abordando la pandemia en el país. Vamos a Continuamos con nuestro recorrido internacional. En Estados Unidos se reportó una gran explosión de gas que destruyó por completo 3 casas adosadas en Baltimore el lunes, matando a una persona e hiriendo a varias más, dijo el Departamento de Bomberos de Baltimore. Al menos una persona quedó atrapada entre los restos. Los bomberos convergieron en la escena del desastre, donde la explosión de gas natural redujo las camas a un montón de escombros. El Departamento de Bomberos tuiteó que 2 de los ocupantes fueron trasladados a hospitales en estado grave, mientras que una mujer adulta fue declarada muerta en el lugar. Y nos vamos a quedar en los Estados Unidos, pero nos vamos a ir hasta Chicago, porque en las últimas horas más de 100 personas fueron arrestadas tras una noche de disturbios que dejó a 13 oficiales heridos y causó daños en el exclusivo distrito comercial Magnificent Mile de la ciudad y otras partes, dijeron las autoridades. El superintendente de la policía, David Brown, dijo que no fue una protesta organizada, sino un incidente de pura delincuencia que comenzó tras el tiroteo de una persona por parte de la policía el día anterior en el barrio Inglewood de la ciudad. En un momento, la madrugada, se dispararon contra la policía y los agentes respondieron. Brown dijo que se espera una fuerte presencia policial en el centro de la ciudad hasta nuevo aviso. Mientras tanto, China ha anunciado nuevas sanciones contra 11 funcionarios estadounidenses. China ha anunciado sanciones no específicas contra 11 políticos estadounidenses y jefes de organizaciones que promueven causas democráticas, incluidos los senadores Marco Rubio y Ted Cruz, que ya han sido señalados por Beijing. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, dijo el lunes que los 11 habían tenido un mal desempeño en asuntos relacionados con Hong Kong, donde China ha tomado medidas enérgicas contra las voces de la oposición tras la imposición de una ley de seguridad nacional en la ciudad semiautónoma del sur de China el mes pasado.
El número de estadounidenses nombrados por el ministerio es exactamente igual al número de funcionarios chinos y de Hong Kong incluidos en una lista de sanciones por Estados Unidos la semana pasada por la represión. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Vamos a cambiar de panorama y hablemos de lo que está ocurriendo en Beirut, porque miles de personas salieron a las calles y corearon consignas en medio de los crecientes disturbios en el país, que se han visto agravados por la mortal explosión del martes pasado, que dejó al menos 157 muertos y más de 5.000 heridos. Después de la explosión, cientos de personas se manifestaron en medio de la ira por las acusaciones de negligencia al gobierno. Los manifestantes exigen la renuncia de los mandatarios y además instaron a los responsables de la explosión a que se presenten. Nos vamos a ir ahora hasta España, donde también se produjo recientemente una explosión en una planta petroquímica de Repsol en Puerto Llano, Ciudad Real. El incendio se produjo después que un rayo golpeara un tanque de crudo y explotara. Una alta columna de humo negro se pudo ver a cientos de kilómetros de distancia. De momento no se tiene el reporte de víctimas. El primer ministro británico Boris Johnson dijo el lunes que era crucial que las escuelas reabrieran a tiempo completo en septiembre para ayudar a la salud mental y el bienestar de los alumnos. El volcán Monte Sinabung de Indonesia entró en erupción una vez más, enviando una nube de cenizas y vapor en el norte de Sumatra. Fue la segunda erupción en 2 días, según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia, y la columna de la última erupción alcanzó los 5.000 metros en el cielo. Las imágenes muestran el río Endagu de Corea del Sur desbordándose e inundando las carreteras cercanas. El monzón más largo del país en 7 años ha provocado deslizamientos de tierra e inundaciones generalizadas que han provocado la evacuación de más de 5.000 personas. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Ese es el detalle de las informaciones que están sucediendo a nivel mundial. Buenas tardes. Virogrip está unido contigo en la esperanza, pero por ahora lo mejor es cuidarnos con distanciamiento social. Virogrip, tratamiento para gripe y tos, presentó. Muchas gracias, Raúl. Como siempre, un gusto haberles acompañado en esta entrega de noticias iniciando la semana. Le dejamos la invitación para que siga en sintonía de Canal 12, pero también a que se informe con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Será hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes.